Y nada, nosotras venimos, somos Patricia y Delicia, somos de una cooperativa chiquitita que se llama Arabia, chiquitita, somos nosotras dos, y os venimos a presentar un trabajo que hicimos con Igor Aedo, que no está aquí porque, bueno, pues es el que está todo el rato estresado para adelante y para atrás, así que hoy lo excusamos, y con otras compañeras de Parte Artus que también habéis visto todo, bueno, antes Andere, Miriam, que estuvo por la mañana, Uxue, Iraide, creo que estuvo por aquí también, bueno, que están todas por aquí, por detrás, por el trabajo que hicimos en el marco de las becas de Emakunde de este año y que lo presentamos ya por fin el lunes, después de un montón de tiempo. Así que bueno, os venimos a hablar un poco de él. El trabajo venía un poco, partía de la idea de bueno, qué pasa en los grupos de trabajo en las aulas, ¿no? Porque todas las del grupo de investigación nos dedicamos de alguna forma a la participación y sabemos que la participación no lo hacemos lo mismo los hombres que las mujeres, ¿no? Hay bastante diferencia en cómo tomamos la palabra, en quién la toma, en cuánto tiempo ocupamos, etcétera. Entonces, bueno, al final un grupo de trabajo es un pequeño ágora, ¿no? Un chiquitín, autogestionado. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Venía un trabajo previo también de las compas de Parte Artus, especialmente coordinado por Yone Martínez Palacios, de investigaciones democráticas feministas, que había sacado una serie de normas de género femeninas que, bueno, que atravesaban la participación, y lo tomamos un poco como base para preguntarnos, bueno, eso, quién hace qué, ¿no? ¿Qué pasa en los trabajos en grupo? Bueno, partimos de la investigación participativa. Tampoco vamos a entrar porque ya se habló un montón sobre esto, pero bueno, sí que queríamos destacar porque nos parecía que era importante para colocar al alumnado en el centro, ¿no? Al final, las aulas se supone que lo importante es la gente que estudia, pero muchas veces es la que no tiene palabra, la que siempre se queda, ¿no? a un segundo plano y una institución que muchas veces es súper jerárquica, ¿no? Entonces nos interesaba también que fuera desde el centro, que partía del alumnado y de sus propias experiencias y vivencias. Y luego, bueno, IAP, pero con perspectiva feminista, porque nos parecía que tampoco podemos olvidar que, bueno, muchas veces la participación como tal pretendemos que sea transformadora, pero también está atravesada pues, por las dominaciones que está el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, la perspectiva feminista nos, bueno, permitía tanto detectarlas por un lado y luego pues, crear estrategias para abordarlas. Y bueno, creamos dos grupos motores a la vez. Por un lado, pusimos un grupo de profesorado en secundaria que luego nos llevó a hacer una serie de talleres con el alumnado, pero el que les vamos a hablar hoy, sobre todo, que nos vamos a centrar, es en un grupo de motor que pusimos con alumnas de la UPV y que luego nos llevó a entrevistar sobre todo a profesoras con un perfil que luego os comentaremos. Fue un grupo de 8 mujeres y una persona no binaria, pero bueno, voy a referirme en alumnas porque no le importaba referirse en femenino, así que eran pocas porque ellas mismas decidieron ser un grupo chiquitín y no mixto, porque parecía que, bueno, casi creaban un espacio más seguro para reflexionar sobre sus vivencias en las aulas y en los grupos de trabajo, que a veces, pues bueno, pues eran un poco duras y tenían miedo, ¿no?, a crear conflicto y que al final, pues, los diálogos se fueran por otros derroteros que no lo importante y lo central, ¿no?, que eran sus vivencias. Y luego, pues era un perfil bastante homogéneo y sobre todo destacar que casi todas ellas tenían una perspectiva feminista ya de una mirada feminista, digamos, incorporada, ¿no?, que eso también fue muy importante para la hora de crear los diálogos. Hicimos una serie de sesiones con ellas. Al principio partimos más de una formación, bueno, o digamos, o sea, crear un marco común, ¿no?, entre todas para saber desde dónde nos estábamos manejando y luego una autoexploración individual con una serie de fichas para, bueno, pues para saber un poco cómo se sentían en el aula, dónde se colocaban, qué hacían en los trabajos, qué solían ver, qué hacían. Y luego pasamos a llevarlo al colectivo, que creo que fue pues, lo más interesante, ¿no?, porque al final el poner en colectivo todas esas vivencias, ¿no?, donde se podía politizar, donde se podía ver que hay algo que muchas veces pensaban que era individual, que era algo de ellas, ¿no?, pues porque soy tímida, pues porque soy muy autoexigente, pues porque al final era algo que se repetía, ¿no?, y que era estructura. Y luego, bueno, hicimos también un último taller un tiempo después, casi un año después, para plantearnos un poco también, pues bueno, qué había supuesto también todo este proceso durante todo este tiempo y que digamos que de alguna forma también lo evaluaran, ¿no? Y hay que decir que se evaluó muy positivamente tanto la propia herramienta como los cuidados, pero también se evaluó muy positivamente sobre todo los diálogos que surgieron entre ellas, ¿no?, los aprendizajes que se crearon entre ellas mismas. Después de, a partir de aquí, ellas mismas dijeron que, bueno, que se habían visto que era un perfil bastante homogéneo, entonces decidieron abrir a dos espacios. Uno
digamos que más diverso, ¿no? Un poco, pues, vinieron identidades disidentes, mujeres racializadas, un chico con masculinidades no hegemónicas y otro querían con masculinidades, pues, más normativas, para también no comparar, pero bueno, para, digamos, expresar, ¿no?, todo lo que habían hablado durante ese espacio. Hay que decir que, bueno, vinieron con amigos, porque no tuvo mucha llamada el taller, pero bueno, nos arrastraron ahí a un grupo de chicos que estuvieron ahí también reflexionando. Y luego de ahí nos fuimos a entrevistas al profesorado, porque todas ellas llegaron a la conclusión de que se sentían muy cómodas, que hablaban mucho más, tomaban más la palabra, participaban más cuando la profesora era una mujer joven con perfil feminista que solía utilizar metodologías participativas en clase. Entonces, pues bueno, también nos dedicamos a hablar con ellas para ver también cómo se sentían, ¿no?, al otro lado de la balanza. Y te dejo a Patricia que os cuente un poco los resultados. Sí, así muy brevemente, porque es un tochito considerable, al final nos quedó una investigación de 300 páginas, entonces un poco, digamos, vamos a resumir, intentar condensar un poco lo que salió, ¿no? Y muy centrado en, bueno, lo que comentaba eso, ¿no?, del grupo motor justamente de alumnas, ¿no? Bueno, pues al final lo que nos sale, seguramente ya se habló también aquí de la universidad y de cómo estaba montada, ¿no?, estos días, pero bueno, salía que la institución, pues la universidad, perdón, es una institución precarizada, masculinizada y muy jerárquica, ¿no?, que está atravesada, bueno, donde se ven muy claramente las cuatro lógicas que atraviesan el sistema sexo-género, ¿no? Pues lo público-privado, la razón-emoción, la dominación sobre la alternidad y el sujeto-objeto, ¿no? Al final, bueno, digamos que estas cuatro lógicas lo que hacen es que al final se cree un profesorado, bueno, digamos, altamente normativo, ¿no?, que pasa por ser, digamos, lo que se conoce, ¿no?, tradicionalmente en la economía feminista como el BBVA, ¿no? Al final, bueno, pues digamos que extendimos un poco el concepto de trabajador champiñón de Amaya Pérez Oroz, que le llamamos académico champiñón, ¿no? En esta línea de, bueno, digamos, es un ser, digamos, que es la especie de sueño húmedo de la NECA, ¿no? Es decir, que prioriza, ¿no?, la investigación a la docencia, ¿no? Que al final, bueno, pues digamos que encarna, ¿no?, las formas de hablar, de comunicarse, ¿no?, totalmente, ¿no?, basadas en la racionalidad, en la argumentación, que, bueno, las prioriza, ¿no?, bueno, o solamente entiende de temas considerados universales, ¿no?, y los demás se convierten en sectoriales, y al final, bueno, digamos que todo lo que tiene que ver con responsabilidades de cuidados, tanto dentro del aula como fuera del aula, bueno, pues no está presente en sus vidas, ¿no?, con lo cual tiene la total disponibilidad, ¿no?, para dedicarse a, bueno, digamos, a esa investigación sin cuerpo, ¿no?, etérea, ¿no?, en la que se puede hacer de todo en cualquier momento porque no tenemos ningún tipo de limitación material, ¿no? Bueno, al final, ¿qué consecuencias tiene? Pues que este académico champiñón entiende el aula, ¿no?, entiende el trabajo para su homólogo, ¿no?, el alumno champiñón, ¿no? Es decir, estudiantes altamente normativos, sin las posibilidades tampoco de cuidados, de nuevo, ¿no?, tampoco en el aula ni fuera del aula, que marcan, bueno, capacidades, expectativas y necesidades de todo el resto del alumnado, ¿no? Al final, digamos que en base a este otro sujeto etéreo, ¿no?, normativo, pues se crean, digamos, que se anulan, se invisibilizan o se estigmatizan las realidades del resto de las compañeras y compañeros, ¿no?, que no encajan en este perfil, ¿no? Pero además es que no solo es que sus formas de dar, ¿no?, de estar en el espacio y dar clases sean así, ¿no?, sino que además se valoran, ¿no?, este tipo de formas de estar, ¿no? Al final, las evaluaciones, las valoraciones que se hacen, lo que es a quienes se da legitimidad en el aula, pero también, ¿no?, las notas finales, ¿no?, que al final no estamos hablando aquí de aulas y al final importa mucho, ¿no?, la nota final. Bueno, pues digamos que está muy orientado a esa forma de evaluar también hasta el alumno champiñón, ¿no?, que digamos que eso, ¿no?, que representa, ¿no?, al propio académico champiñón, ¿no? Y al final, bueno, lo que tenemos, ¿no?, lo que vemos aquí, ¿no?, pues un alumno champiñón que es la referencialidad de las aulas y también los grupos de trabajo, ¿no? Y entonces tiene en cuenta solo sus capacidades, tiene en cuenta sus deseos, tiene en cuenta sus expectativas y sus deseos, que está repetido, entonces los tiene dos veces repetidos, ¿no? Pero al final, bueno, digamos que proyecta, ¿no?, al final todas estas cuestiones en lo que queremos ser también, ¿no?, en el propio que queremos sacar de un aula o de un trabajo en grupo, ¿no?, que también estaría aquí. Y de esta forma de entender de final, como lo que planteamos, lo decía antes de Alicia, que planteamos la investigación en base a una investigación previa, ¿no?, que realizó como coordinadora Elena Martínez Palacios, en la que identificaba 3 normas de género que atravesaban los espacios de participación, 3 normas de género femeninas, ¿no?, que eran discreción, empatía y autoexigencia. Y autoexigencia, ¿no? Al final, digamos que estas 3 formas obstaculizaban la participación de las mujeres, ¿no? Estas 3 nos aparecían también en los grupos de trabajo y en las aulas en general, y añadíamos una cuarta, que sería la complacencia, ¿no? Esa necesidad de agradar siempre a las 3 personas, que no solo afectan, ¿no?, a la forma de estar y de intervenir en los espacios, no generar conflicto, ¿no?, que antes salía, sino también incluso en la propia presencia física, ¿no? Es decir, cómo nos adornamos o cómo nos dejamos de adornar para no crear conflicto o, extrañeza en las personas que nos están mirando, ¿no? Con lo cual nos parecía importante. Pero también identificamos 4 normas de género masculinas que
si nosotras nos condicionaban para atarnos, digamos, a la parte más privada, a ellos los condicionaban para la parte pública, ¿no? Obviamente con la diferencia de poder que tiene estar en la parte privada y en la parte pública, ¿no? Pero bueno, digamos que los tiraban, ¿no? Es decir, como una especie de fuerza invisible, ¿no? Que era la vehemencia, la invulnerabilidad, la apatía y la fraternidad, ¿no? Es decir, estas formas, incluso eso de, tienen que nos decir algunos de los compañeros, nos decían, es una especie de fuerza, no podemos renunciar a hablar, ¿no? Es decir, preferimos hablar a pensar que nos digan que nos equivocamos algo, es decir, tenemos que hablar, ¿no? Es decir, es como una fuerza que nos hace, ¿no? Que nos impulsa, ¿no? Entonces, digamos que estas 8 normas de género, ¿no? 4 masculinas y 4 femeninas, digamos que atravesaban mucho los grupos de trabajo, ¿no? Y al final, bueno, veis en la diapositiva el iceberg, ¿no? Que al final, bueno, pues un poco arrastrado, ¿no? Que se puede ver en los propios grupos de trabajo y en las aulas, ¿no? Pues digamos que las tareas más ligadas a lo público, bueno, digamos que las ejercían normalmente los varones, mientras que las tareas más ligadas a lo privado, ¿no? Que están menos reconocidas, que tienen eso, bueno, digamos que no cuentan ni siquiera para la nota final, pues las ejercían ellas, ¿no? Es cierto que en muchos perfiles, y también en secundaria sería muy fuerte, ¿no? Que había cada vez más mujeres, ¿no? En la parte pública, ¿no? Eso y en secundaria, digamos que la norma de discreción, la norma de complacencia estaba mucho menos presente, ¿no? Digamos, o los cuerpos de las chavalas no estaban tan disciplinados todavía, o simplemente, pues también hay un cambio, ¿no? Que también hay que, a lo mejor también, ¿no? Que eso también salía, ¿no? Que a lo mejor estábamos siendo, y que a lo mejor sí que ¿no? Se va avanzando, ¿no? También por aquí. Pero sí que no salía tanto en un espacio como el otro, que ellos no salen de ese espacio, al espacio privado. Es decir, ellos no se suman al espacio de los gestión emocional, al espacio de tareas invisibilizadas, ¿no? Con lo cual nos parecía muy importante poner el foco aquí, porque son trabajos que son, ¿no? sumamente importantes, que sin ellos, pues no, como la vida, ¿no? Pues no se puede tampoco hacer el trabajo en grupo si no hay una coordinación, pero digamos cómo hacemos, ¿no? Para que ellos también se incorporen y sientan que es, bueno, que merece la pena, ¿no? Estar ahí también, ¿no? Bueno, al final, al final recogimos, ¿no? Tanto en la investigación como en el otro trabajo que veis en una guía que hicimos con el Ministerio, ¿no? Y también con Cecilia Güemes y también con Igor Aedo, bueno, como hacer una aula feminista, que se recogen las herramientas, en la investigación también están, digamos que es un poco, no solo para pensar por la idea no solo era, ¿no? Desvelar esas desigualdades, sino también, ¿no? Un poco construir herramientas que pudieran ayudar a superarlas, ¿no? Que también es lo que es la gracia. Así que, bueno, para quien están las dos ya publicadas, pues como decía antes Alicia, la otra salió el lunes, así que es a vuestra disposición y por lo que necesitéis o lo que queráis, aquí estamos también. Muchas gracias.